Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a empezar pues con la sesión de hoy, con la sesión de repaso pues, referente a la... ¿Qué secciones? Creo que es la quinta, no me equivoco. Es la producción del plusvalor relativo. Cuarta. Qué bien, también la cuarta. Así que bueno, pues sí, vamos a empezar con la sección cuarta. Las diapositivas son igual un poco caóticas, son un poco... La intención es una diapositiva quitando las dos primeras como una por sesión que se ha hecho. Así que, pues eso. Bueno, entonces el capítulo este empieza pues con el concepto del plusvalor relativo, que pues aquí, bueno, un poco por recordar pues que venía lo que veníamos viendo hasta ahora, que era pues toda la cuestión la producción del plusvalor absoluto, que el plusvalor absoluto, pues en ese caso la sensibilidad es pues eso, pues valor que se genera mediante el aumento de la jornada laboral o de la intensidad, o etcétera, etcétera. Y en cambio, pues en este caso, el plusvalor relativo no surge, digamos, de una prolongación absoluta, como bien indica el nombre, de pues la parte del trabajo que es no paga, sino pues de la proporción, de la reducción, digamos, proporcional dentro de la jornada de trabajo, pues del trabajo necesario que tiene que realizar ese obrero para eh, reproducirse. En este sentido, esto, pues claro, se realiza mediante el aumento de las fuerzas productivas, es decir, principalmente pues se hace el hecho de pues si cada vez se producen más valores de uso en un tiempo dado, pues menor valor individual tiene cada mercancía en ese sentido, o la media de todas las mercancías, mejor dicho, en ese sentido. Y pues de esta manera, pues claro, pues lo que acaba ocurriendo es eso, que pues la relación proporcional de la jornada de trabajo necesario, pues queda reducida en toda la jornada laboral. De esta manera pasaríamos de pues un modo de producción pues simplemente que al capitalismo pues le es heredado, le viene dado, que esto es yo creo que una cosa importante sobre todo de estos apartados, que él simplemente pues, se dedica, digamos, en su base técnica pues, a alargar la jornada, etcétera, etcétera, a, pues, por propia necesidad, vamos a llamarlo, a revolucionarizar pues, toda la sociedad, toda la base productiva, pues, todas las viejas relaciones feudales y demás. De todos modos, esto, pues como suele ocurrir en este tipo de cosas, es como importante destacar eso de que en este caso el capitalista individual pues no busca conscientemente abaratar la fuerza de trabajo, sino que este, digamos, es un mecanismo que se ejerce, pues bueno, ocasionalmente o fortuitamente, en base, pues yo que sé, a la ley de la competencia, que es lo que acaba buscando mediante o sea, realizando este abaratamiento porque acaba buscando una ganancia extraordinaria mediante desarrollar estas fuerzas productivas, pues como bien he dicho, si se introduce pues, un empleo en la técnica de cualquier tipo, pues acaba reduciendo, digamos, pues el valor o sea, acaba reduciendo el tiempo de trabajo que tienen esas mercancías, pero, sin embargo, como el valor está pues determinado por el tiempo medio empleado en todas las mercancías, pues yo qué sé, si el tiempo medio es 5 y él produce pues, yo qué sé, cada libro, por decir una cosa, en 2, pues tiene una plusganancia extraordinaria de 3, que es lo que él acaba buscando. Pues esa ganancia extraordinaria. Lo que acaba ocurriendo es que, pues, como todas las tecnologías o todos los desarrollos en las técnicas o en la logística de la producción, pues eso acaba desapareciendo porque se acaba igualando, pero lo que permanece es la tasa general de plusvalor que ha sido aumentada porque se ha reducido pues, la parte de la jornada que es socialmente necesaria para el obrero para reproducirse. El primer punto de estos, del primer mecanismo, por decirlo de alguna manera, mediante la cual surge esto, es la cooperación, que es pues por una facultad muy simple, digamos, que tiene el ser humano, pues que es un ser social, entonces pues produce en colectividad, y como tiene esa característica, pues específica del ser humano, pues al igual que un buitre vuela, pues el ser humano es un ser social. Pues la fuerza colectiva de pues, un cúmulo de humanos pues produce más que pues, un individuo aislado. Esto pues bueno, se puede ver claramente en el ejemplo del andamio que pone Marx, pues eso, de que si estamos 5 personas subiendo ladrillos en un andamio, pues tardamos más en subir 5 ladrillos si hacemos pues, o sea, tardamos menos si hacemos una cadena que si pues vamos subiendo cada uno, bajando y subiendo las escaleras
todo el rato. También esta cooperación, lo que ocurre con esta cooperación es que ya esto empieza a incentivar un poco pues, la centralización de ciertas fuerzas productivas, que pues eso facilita al final que eso en el caso capitalista pues que acabe centralizado todo pues, en las propias manos del capitalista, y además pues permite una fuerza de masas que antes era imposible. O sea, se acaban creando pues digamos ciertas trabajos que de manera individual no podrían ser. Pues que el ejemplo que pone Marx pues, es bueno, un poco simple, que es que una persona pues, no puede mover una piedra, pero si igual se pone a mover 5, pues sí pueden. Pero bueno, esto se aplica en general pues, a todo, en ese sentido. De esta manera, que es también lo que estaba diciendo anteriormente, pues el capital, o que digamos la producción esté gobernada por el capital, pasa de ser digamos, una consecuencia formal, simplemente el hecho pues eso, de que esté introducido ahí en una relación pues, de valor, una relación mercantil y que se produzca valor, pero que esté en la base técnica de sí, a ser un requisito necesario. En este sentido, ahí el capital en la producción pues lo que realizaría es una dirección dual. Pues por un lado, de que dirige el proceso social de producción, de cómo somos seres humanos, necesitamos cosas, y por otro lado, digamos, la dirección que le interesa al capital como tal, que es pues el movimiento de valorización. Esta cooperación, al igual que pues, muchas otras cosas pues, dentro del capitalismo, pues, se presentan de cierta manera, y en este caso pues, la cooperación se presenta pues, como no como una forma peculiar específica de cooperación, sino pues, como característica solo del capital. O sea, es decir, que de cierta manera se presenta como que, pues yo qué sé, que antes pues yo qué sé, las pirámides, pues bueno, que había cooperación aislada, que sí, que igual podría haber cooperación, pero que era aislada, pero lo que caracteriza el modelo de producción, por ejemplo, capitalista respecto a feudales, una de las características por lo menos, es la cooperación. También de esta manera, pues el capital, en este sentido, aquí se está empezando, pues se empieza a presentarse como una necesidad histórica, pues para acrecentar las fuerzas productivas, etcétera, etcétera. Y como esto también vamos viendo, este acrecentamiento de las fuerzas productivas, no solo que se presente como una necesidad histórica, sino que de hecho lo es, pues para posteriormente que sea superado, porque cada vez, digamos, se producen más cosas en menos tiempo, entonces pues cada vez digamos, potencialmente, aunque como ya veremos esto queda subsumido dentro de la relación del capital y lejos de hacer al trabajador más libre, pues lo hace más ajenado, más alienado, como se quiera decir, pues potencialmente es una transición histórica, una etapa histórica en la cual pues es necesario pues, porque este desarrollo de las fuerzas productivas, por decirlo así rápidamente. Con esto, pues seguimos. Después de la cooperación, claro, aquí dentro ya de la cooperación se estaba asumiendo pues que teníamos, todos movíamos piedras, todos movíamos ladrillos, etcétera, etcétera. Claro, la producción no es tan simple, hay es una división de trabajo. Y esta división de trabajo pues aparece primeramente, no, primeramente, o por lo menos aparece, primeramente no lo sé, igual habría que ver dependiendo de lo que se denomine cada uno manufactura, pero bueno, aparece, vamos a llamar a decirlo, pues en la manufactura, que ya estaba de antes en la división social de trabajo, pero bueno, digamos en la relación de producción. Y lo que se realiza en la manufactura es, por un lado, que se reúnen pues diferentes trabajos pues diversos, pues no sé, antes, pues el Marx creo que el ejemplo que pone es el ejemplo de un coche, pues antes pues cada artesano hacía una pieza del coche y luego pues se iba moviendo y se iba juntando. O sea, están todos los artesanos en una fábrica, insisto con esa idea de, pues, de que se centraliza cada vez más la producción, y pues entra, pues las materias primas entran y salen de la fábrica como un coche. No, digamos, entran materias primas intermedias del proceso de producir. Y además, además de aunar pues, trabajos diversos, pues, lo que hace dentro de un proceso específico es dividir el proceso atómicamente. Es decir, pues si antes todo el trabajo no sé qué ejemplo pone aquí más, pero yo sé, por ejemplo, hacer un libro, pues lo hacía una sola persona y hacía todo, pues yo que sé, el encurtido, las páginas, el blancamiento de las páginas. Pues ahora, el blancamiento de las páginas lo hace solo una persona, el encurtido lo hace otra, etcétera, etcétera. De esta manera, lo que acaba ocurriendo es pues que se aumenta la productividad, pues porque cada vez es más obreros más especializados, se desarrollan pues máquinas más especializadas pues, para ese fin, y además se disminuye pues, el gasto improductivo, pues, por lo que hemos comentado antes, porque ya no tenemos que estar moviendo, digamos, cosas que salen de talleres de lado a lado, sino que todo está centralizado en el taller y pues se reduce ese gasto que se puede denominar improductivo, pues que puede ser pues, de los desplazamientos o demás.
esto es lo que pues, sienta las bases de luego pues, para introducir la maquinaria, de la gran industria, etcétera, etcétera, porque eso, primeramente, digamos, es la primera aparición de esa centralización pues, de la fuerza productiva social. También mediante esa división de trabajo y manufactura, aunque sí que es cierto que pues todavía, digamos, la fuerza de trabajo principal o la fuerza de trabajo que rige el proceso de producción es el obrero mismo, también se empiezan a poner, digamos, en cierta manera, la objetividad del proceso de producción. Y en este sentido, la objetividad se pone en el que en este proceso de producción es necesario que la producción se dé en ciertas proporciones en cuanto a materias primas y, pues, y proporción temporales. Es decir, pues que si estamos haciendo, pues en el ejemplo que he hecho antes, pues si estamos haciendo libros, pues que es necesario que haya tantas páginas para cuando el encurtidor pues va a empezar, o yo qué sé, o el que lo va a imprimir en la impresora, pues lo va pues a sellar, o no sé cómo es la palabra técnica, de cuando se utiliza una impresa de Gutenberg o así, pero bueno, creo que se entiende, es bastante simple. Esto, pues bueno, un poco también lo he dicho anteriormente, pues posibilita el desarrollo de la mecánica moderna, también supone la unión, aunque en este caso no es necesario, pues eso, de las diversas ramas. Aquí de momento también, no sé, esa unión en una misma fábrica se presenta igual todavía como algo fortuito. Esto también lo he comentado, pues eso, que aún así, aunque se empiezan a poner las primeras pilares de la objetivación del proceso de producción, las cualidades subjetivas del obrero o del obrero colectivo en su caso, sigue siendo la base de la producción, no es la máquina. También mediante toda esta división de trabajo, este perfeccionamiento, pues se posibilitan pues, el hecho de que haya trabajos no cualificados. Pues antes, pues para, yo qué sé, pues para hacer un libro necesitas estar formándote no sé cuánto tiempo. Pues para simplemente blanquear papel, pues a lo mejor con que te expliquen, no sé si alguien que blanquee papel igual me quiere pegar, pero igual pues con un día, yo que sé, que te explique a alguien, pues tú coges las páginas, las metes aquí, las sacas y las cuelgas y ya está. Y con eso es suficiente. Mediante esto también, volviendo a la idea del principio, pues como requiere menos formación, para producir esa fuerza de trabajo de colgador de hojas de papel blancas, pues requiere menos formación, requiere menos, pues para reproducir esa fuerza de trabajo con esa destreza específica. Entonces, pues se reduce el valor de esa fuerza de trabajo y aumenta pues la plusvalía relativa. Como bien he comentado, también creo que lo he comentado al principio del todo, pues esta manufactura pues sí que presupone cierto grado pues, de división dentro del trabajo de la sociedad. La diferencia es pues, que antes igual la división del trabajo, pues lo que se podía dar, digamos, de manera pues, despótica dentro de la sociedad, pues porque hay unas divisiones feudales o incluso esclavistas, etcétera, etcétera. Lo que ocurre ahora es, bueno, y hacer al revés, pero bueno, ocurre diferente, igual al revés no sería la mejor palabra, pero ocurre que en la división social, digamos, hay una anarquía, porque esto es lo que hemos comentado muchas veces, como se producen mercancías y al final la clave es que se producen mercancías de espaldas a los productores y de espaldas a las necesidades sociales, pues bueno, básicamente cada uno produce lo que le sale del papo y luego pues llega al mercado y ahí se comprueba que lo que se ha producido pues es necesario o no. O sea, digamos que no, simplificándolo mucho, que no hay una planificación de las necesidades sociales. Sin embargo, pues ese despotismo pues pasa al taller. Y esto creo que pues nadie que haya trabajado, aunque sea incluso en trabajos de cuello blanco, que se suele decir, no creo que se les pague a nadie, pues que muchas veces, pues eso, la dirección es porque te lo dice el jefe y ya está, y no hay nada más que hablar. Aparte de, bueno, muchos otros mecanismos que hay bastante peores de simplemente que venga el jefe y te diga tienes que hacer esto. Y en este caso la fuerza productiva, pues que podríamos, esto ocurre también con la maquinaria, ocurre con la cooperación, todo esto que se presenta, digamos, como algo, podríamos llamarlo naturalmente positivo, pues porque, pues insisto, cada vez producimos más cosas de manera más eficiente, requerimos menos tiempo pues para producir los bienes que necesitamos para sobrevivir, pues como está, digamos, monopolizado como el capital, o se presenta como una fuerza productiva del capital, pues lo que acaba haciendo es empobrecer al obrero porque reduce su fuerza de trabajo y mutilando al obrero, tanto físicamente, que ocurre bastantes veces, como pues moral e intelectualmente, porque al final pues eso lo acaba, no sé si lo dice así exactamente en algún sitio, pero vamos a decir que lo acaba salvajando, pues porque ya no requiere, o sea, su subjetividad se reduce al mínimo imprescindible. O sea, no sé si que esto, bueno, lo repite varias veces, también la maquinaria, eso que degrada pues intelectual y moralmente al obrero, y etcétera, etcétera.
Esto lo dice muchas veces. Y luego con esto pasamos a la maquinaria y la gran industria. ¿Y aquí cuál es, digamos, el salto cualitativo? Pues hemos pasado de la colaboración, que digamos es un atributo pues, inherente pues, del ser humano, el hecho de colaborar para producir unas cosas en menos tiempo, a pues, centralizar las cosas y dividir el trabajo de cierta manera. Y pasaremos a la maquinaria. ¿Cuál es, digamos, la novedad que introduce la maquinaria? Es que, por un lado, que no menos importante, emancipa pues, las barreras que son inherentes al ser humano, pues es decir, pues yo que sé, Marx creo que pone el ejemplo de que se puedan emplear cierta cantidad de herramientas al mismo tiempo, pero bueno, también pues, un humano es capaz de aplicar no sé cuántos kilonewtons de fuerza y una máquina, pues bueno, kilonewtons igual me pasa a un ser humano. Bueno, sí, que me pasa un cojón. Pero bueno, da igual. En cualquier caso, bueno, igual kilonewtons no, sí. Da igual. Sí, porque si nosotros pesamos kilos, bueno, da igual, esto es una cosa física que no tiene ninguna importancia. Pero bueno, digamos que tenemos unas barreras físicas que el ser humano pues no puede volar, pero sí que puede construir aviones para volar. Eso en parte es lo que nos permite, pues, de la máquina, pues sobrepasar esas barreras que al principio pues parece eso que son, digamos, como un límite objetivo, pues la sobrepasamos. Pues cada vez, pues yo que sé, más potencia, más precisión. Pues, un ser humano con un microscopio no puede ver átomos. Pues hoy en día sí se puede. Pero, que, insisto, lo primero a mí no me parece menos importante, pero lo segundo, que yo creo que sí es la diferencia, digamos, más chicha, por decirlo de alguna manera, es que aquí realmente sí que se ponen las condiciones objetivas de la producción. Aquí se elimina, digamos, totalmente el factor subjetivo del obrero, porque, o sea, bueno, esto es un ejemplo que se pone muchas veces y aquí también lo hemos repetido muchas veces, pero es volver a la película esta de tiempos modernos en la que, pues eso, físicamente, digamos, es la propia cadena de producción la que te dice cómo tienes que producir, qué movimientos tienes que hacer, en cuánto tiempo lo tienes que hacer, o sea, como que impone, vamos a decirlo, pues, objetivamente esa manera de producir, porque, pues eso, por un lado, pues cada vez se requiere menos fuerza, menos destreza pues, para el empleo de esas máquinas, pero por el otro lado, digamos, porque o sea, pues físicamente, pues yo qué sé, una máquina se emplea girando una manivela y no subiéndola de arriba abajo, que es igual algo muy simple, pero bueno. En este sentido, lo que realiza la maquinaria es pues, que paulatinamente va suprimiendo pues, la industria artesanal, la facturera, la economía doméstica, que pues, luego entrará, y se establece ya pues, como base realmente pues, adecuada del sistema capitalista. Pues, por todo lo comentado, pero bueno, también por comentar alguna otra cosa, yo creo que en su día también se comentó esto, pero pues en otras cosas, como en mi opinión al menos, realmente, digamos, estableciendo digamos, el trabajo abstracto como trabajo indiferenciado en el sentido más, digamos, físico y tangible de la palabra, pues porque simplemente ya, digamos, la fuerza de trabajo, el trabajo medio ya no es simplemente una media aritmética entre trabajos cualitativamente diversos, sino que pues seas, yo que sé, más guapo, más feo, más fuerte, más alto, más bajo, se realiza el mismo trabajo. Eh, Esto, pues claro, esto se realiza porque se acaba, las máquinas pues no son, pues como tal, no producen ningún tipo de valor, en todo caso, pues eso, lo transfieren al producto final, que esto pues es una cosa que ya lo vimos y lo discutimos en ese día, entonces en ese sentido, de aquí lo que se está validando la humanidad, de manera general, sería pues, se obtienen pues esos beneficios pues de todo el trabajo muerto, el trabajo pretérito, el conocimiento pues científico que se hace, que creo que más menciona eso de que cuando se descubre la ley de la verdad, pues eso que ya no cuesta nada. O sea, creo que pone exactamente ese ejemplo. Pero claro, como de eso se lo apropia el capital, pues también se apropia gratuitamente de la máquina del trabajo muerto, se apropia gratuitamente pues de que el hecho de que el trabajo sea una cualidad social, con la misma dinámica. En este caso pues, específico, la máquina, pues el reemplazo de la máquina por un ser humano, pues estaría limitado pues la proporción del trabajo distribuido, pues es decir, que para emplear una máquina X se requieran N horas, pues si el trabajo pues para producir pues lo que produce esa misma máquina X pues son M horas y M es mayor que N, pues esa máquina no es muy útil porque nos cuesta más trabajo hacer lo mismo. Eso lo tiene que reducir. Lo que ocurre también es que con el capital es, además de eso, es que también está limitado, digamos, por el valor. Es decir, que el valor que sustituye esa máquina tiene que ser mayor al valor que sería eso, pues empleado en forma de fuerza de trabajo. No sé por qué estoy pasando las páginas porque me he perdido hace tiempo, pero bueno.
Sí, más siguiendo con la maquinaria, pues eso, un poco comentado, pues la maquinaria lo que ocurre es que pues, hace prescindible pues eso, muchas cualidades del, pues eso, del ser humano, de repente pues la fuerza muscular y esto pues habilita, entre otras muchas cosas, pues el empleo de mujeres y niños. Y esto, entre otras cosas, lo que genera es pues el hecho de que ya no tengamos jornadas familiares, en el sentido pues de que antes igual pues iba un miembro de la familia a trabajar y esa persona tenía que alimentar a 7, sino que ahora pues la jornada o el salario por esa jornada, mejor dicho, se convierte en individual, porque ahora es el niño va a trabajar y entonces pues al niño se le paga lo que le cuesta reproducir la fuerza de trabajo del niño y al adulto por la fuerza de trabajo del adulto. Y por otro lado, pues bueno, lo comentado de que pues que produce un deterioro físico en el sentido más pues eso, explícito, porque las condiciones pues son insalubres muchas veces, muy peligrosas, etcétera, etcétera, y también pues eso, intelectual, moral y demás, digamos. Pero yo insisto, esto no sé si lo he metido aquí, pero bueno, si no, lo comento, que es porque me parece que es importante. O sea, esto no es una, para mí, yo, bueno, yo diría, tal y como lo entiendo yo y tal y como lo entiende más, Marx, no es una cualidad de la máquina en sí, sino es una cualidad de la máquina dentro de la sociedad capitalista. O sea, la máquina a priori es algo liberador en el sentido porque nos libera de trabajo. Lo que pasa es que como se emplea dentro de la sociedad capitalista, pues es algo que produce pues todas este tipo de cosas. Las máquinas, pues, siguiendo un poco con el hilo, pues lo que permiten también es prolongar la jornada laboral, pues eso, más allá de, pues, de ciertos límites naturales, porque pues, imponen las condiciones objetivas para esa producción. También al prolongar esta jornada, pues evidentemente se aumenta la tasa de plusvalor, pero también se aumenta la plusvalía absoluta, que esto creo que lo dice, o sea, muy claramente, que hay un ejemplo como que hay un momento en el que las jornadas laborales en Inglaterra bajan un poco y a medida que se empieza a introducir la maquinaria, pues que se aumenta. Eh, Esto lo que a su vez ocurre es que, claro, pues se acaba limitando la jornada laboral legalmente porque, pues bueno, esto ya lo hemos visto en la anterior sección, pues que pues, se llega a un punto pues que literalmente el obrero ni siquiera puede reproducirse porque va a trabajar y se desfallece en el trabajo porque no le ha dado tiempo a descansar. Pero claro, ¿qué es lo que hace en cambio? Pues el capitalista que de tonto no tiene un pelo, pues dice, vale, pues solo te puedo emplear 12 horas, pero ahora te voy a emplear más intensamente. De tal manera, pues que antes las mismas 10 horas vas a producir más cosas. ¿Y esto cómo lo hace? Mediante la máquina, porque la máquina impone las condiciones objetivas de la producción. Eh, Siguiendo con esto, que creo que es que hay cosas que se repiten, o bueno, y si no se repiten, creo que se han repetido en mi exposición, pues también eso, pues en este sentido, a la máquina acaba siendo pues eso, o sea, cómo se acaban transfiriendo pues eso, un conocimiento general de la humanidad, pues eso, de de aplicación mecánica, etcétera, etcétera, se acaba transfiriendo toda la destreza que puede tener el obrero a esa propia máquina, o sea, se hace, digamos, se fetichiza la máquina, si se puede, si se quiere decir en ese sentido, y por lo tanto lo que ocurre es que se pasa pues, de una división de trabajo, pues que antes puede ser por las cualidades físicas, pues sexual, edad, etcétera, etcétera, se pasa a una división de trabajo pues que es puramente tecnológica. De nuevo, pues la máquina que agradece intelectualmente a los obreros, y que, pues que mediante la máquina se da una escisión, vamos a llamarlo definitiva, pues entre potencias intelectuales y manuales. O sea, pues que cada vez, digamos, está, yo creo que hoy en día esto es aún más claro, digamos que están los obreros que se dedican a producir cosas y los obreros que se dedican a producir cosas para producir unas plusvalías relativas. O sea, digamos que se da esa escisión cada vez más. O sea, bueno, esto lo estaba hablando en el ámbito de la producción, se podría hablar, yo creo también en general, pero bueno, yo llevarlo un poco también a una cosa que yo creo que hoy en día es más igual visible, o yo diría al menos que es más visible. Y pues mediante la aplicación de esta ciencia, pues se da la extinción del obrero detallista, eso ultra especializado, que pues comentaba antes, detallista, claro, o sea, el obrero sigue siendo detallista, pero digamos, no, ya no es un artesano súper especialista en una cosa, sino que ahora cada vez el obrero es más, pues bueno, que le da igual pues estar produciendo maderos o estar produciendo en una siderurgia o estar produciendo en telares o sea, en el sentido que o sea, hay el obrero detallista que aunque sea una cosa súper específica, sí puede tener cierta destreza, pues, eso se acaba también extinguiendo. Y
Y también, en este sentido, las máquinas lo que hace es que por primera vez, o al menos por primera vez de manera generalizada, pues evidentes son pues, el caso del ludismo como movimiento político, etcétera, etcétera, pues al obrero el medio de trabajo que se supone que le tiene que ayudar se le enfrenta por primera vez como por una figura que es casi contraria a sus intereses, pues porque le desplazan el trabajo, pues porque reduce su fuerza de trabajo, etcétera, etcétera. Insisto, porque está inserto dentro de las sociedades capitalistas de la producción. Esto me viene muy bien decirlo, porque la maquinaria, lo que acaba ocurriendo es precisamente eso. O sea, como antes, pues para producir 100 paños, por decir cualquier cosa, se necesitaban 100 obreros. Si yo meto una máquina, se necesitan 50, pues lo que acaba ocurriendo es que esos 50 obreros se desplazan. Como se desplazan y lo único que tienen que vender es su fuerza de trabajo, pues anula su conexión con sus medios de subsistencia. Esto, prácticamente, lo que acaba ocurriendo es que, por bueno, digamos, los propios periodos físicos generacionales que hay, pues es que esto se ve bastante bien. O sea, pues a ti por lo general, cuando te despiden con 40, 50 años de un trabajo que ha sido relativamente especializado, bastante tendencialmente pues, en eso, en industrias en crisis, etcétera, etcétera, lo que acaban haciendo esos obreros es que acaban sucumbiendo totalmente, acaban yendo pues eso, a sectores más marginales, donde no, pues, ni siquiera pueden vender su fuerza de trabajo al precio que antes la vendían, o incluso no llegando ni siquiera a ser contratados y creando ahí pues un paro, digamos, pues endémico, que esto creo que es una cosa que no está en las diapositivas, así que ya de paso lo comento, que es el hecho de que toda esta maquinaria, todos estos procesos también lo que hacen es, digamos, crear una población permanente de gente desempleada. Esto también, aunque bueno, igual en el valor no afecta, en cuanto a precio, digamos, y salario, por oferta y demanda, también lo que hace es reducir el salario de estos obreros, que esto es una cosa que apunta Marx, creo que él te lo apunta mencionando otra cosa, pero que apunta de que de facto muchas veces el salario, el valor de su fuerza de trabajo que se paga es menor, pues por procesos que se dan dentro de la industria, y etcétera, etcétera, y demás. Bueno, lo que he comentado, que ya lo he comentado 20 veces, de que no es, digamos, una cualidad natural de la maquinaria que esto ocurre, sino pues es que el hecho de que esté subsumida dentro de unas relaciones capitalistas. Todo este trabajo que se libera, pues lo que posibilita es el surgimiento y el aumento de ciertas ramas, ya sean pues ramas, digamos, pues industriales, tecnológicas, como ramas pues, improductivas, que Marx aquí menciona pues todos los criados domésticos y demás, que yo diría que esto es una cosa que hoy en día también se puede contemplar. En ese sentido que cada vez hay más ramas, o sea, hay que decirte, improductivas. O sea, no sé cuánta gente hoy en día, bueno, que aquí esto no sé si es un poco impopular opinión, imagino que no, pero o sea, no sé cuánta gente hoy en día trabaja en bolsa, que es, digamos, una cosa que es totalmente improductiva, en el sentido que yo creo que aquí utiliza Marx la palabra, que no es de producir valor, que pues que igual en la época de Marx era impensable. O sea, yo qué sé, o cuánta cantidad pues eso, yo qué sé, de profesores, de médicos, de cosas así que no están produciendo valores inmediatos, que también pues que cada vez hay, pues eso, hay una población acrecentada en ese sentido. Lo que ocurre también por la introducción de la maquinaria es que se da, por lo mismo que he dicho antes, pues eso, la producción de los 100 paños que antes eran 100 obreros y ahora son 50, pues se da una reducción relativa en esto específico, pero también se da una reducción absoluta. O sea, que se podría pensar que, pues, como cada vez es más productivo, pues se emplean más obreros, pues en muchos casos también se da una reducción absoluta de todos los obreros que se emplean. Esto, pues, bueno, lo he dicho, pues genera ganancias extraordinarias la cual el capitalista está muy contento. Estoy intentando ir un poco rápido porque parece que es relativamente simple. Hemos comentado muchas cosas de estas. Creo que igual es más interesante lo que se pueda discutir después. Si voy un poco rápido, si alguien tiene alguna duda, porque es verdad que estoy creo que metiendo bastante zapatilla, que luego comente y claro, sin ningún problema. Claro, también posibilita la división internacional del trabajo, que es una cosa en ese sentido que yo creo que también Marx comenta y que creo que es no sé cómo decirlo, pero una iluminación mariana que tiene bastante, bueno, yo creo que ya en su época era evidente, pero
que hoy en día todavía se ve más, que todo esto, claro, lo que posibilita es, digamos, una contradicción un poco extraña, que es que, claro, que a veces está todo más centralizado en la fábrica, todo está más metido en la fábrica, pero a la vez es más dependiente de la interrelación, pues eso, del mercado global que se genera, la división internacional del trabajo que se genera, pues eso, debido a la ultraespecialización y demás. Y de esta manera, pues mediante todos estos procesos, pues la vida industrial pues, se convierte pues, en una secuencia pues, se introduce una novedad tecnológica, pues hay un grado pues, de prosperidad, hay un estudio de sobreproducción, pues una crisis, estancamiento, etcétera, etcétera, que esto también lo comentamos en su día. Si luego se quiere volver a comentar, pues lo podemos comentar, pero vamos, que simplemente es pues, es que el capitalismo entra en crisis cíclicas eventualmente por su propia esencia, vamos a decirlo, que está codificado la cuestión de que el capitalismo esté en crisis. Pues que, por cierto, las crisis cada vez son cada menos tiempo también por otra cuestión que aquí Marx no explica, pero que explica en el libro 3, creo. Pero bueno, ese es otro tema aparte. Y por último, ya para acabar, o sea, esto que no me acuerdo, un segundo. Bueno, sí, que claro, que se puede utilizar que el empleo de la maquinaria, que claro, esto se ha dicho que ha sido pues eso, tras un proceso de centralización del trabajo, etcétera, etcétera, que más lo que comenta, creo que es poner el ejemplo de una sega automática o algo así, no, en castellano no sé si se dice sega en castellano también, una cosechadora, vamos a llamarlo, no sé, sí, no sé, automática o algo así, dice que claro, pues que transitoriamente, pues sí que se acaba empleando maquinaria, pues desde los regímenes artesanales, pues al régimen fabril, pues como sustituto, pues eso, de esa cooperación y esa fuerza humana. Esta transición, digamos, que se da en escala general, pues acaba modificando, no, digamos, También esto es una diferencia, yo creo, con respecto a anteriores modos de producción, o sea, no acaba modificando, digamos, una rama específica o acaba modificando un país específico, sino que acaba modificando, se acaba en ese sentido, si al capital le caracteriza algo igual respecto a otros modos de producción, es que es un modo de producción, digamos, universal, pero también universalizante. Entonces, pues toda una serie pues, de industrias, él menciona la industria domiciliaria, pues básicamente lo que acaba convirtiéndose es pues, en el patio trasero de la industria. Y más, pues creo que pone el ejemplo de cómo pues algo antes que se daba dentro de la industria domiciliaria, pues se dedican a producir, creo que eran agujas o alfileres, o no recuerdo muy bien, pues para proveer a la gran industria cuando la industria domiciliaria, pues evidentemente se da en un régimen más bien artesanal, incluso gremial, en algunas épocas históricas. También, claro, todo esto por esa misma razón, pues acaba trastocando todas las relaciones de producción, acaba acabando como tal, si se puede decir, con la familia patriarcal en el sentido, pues, que lo denominan Marx, en el sentido clásico, no en el sentido moderno, por decirlo de alguna manera, que igual, pues, lo ha renominalizado pues, el feminismo y demás, que sería renominalizado bajo mi opinión incorrectamente, pero bueno, ese es otro tema aparte. Eh, una cosa importante, que esto también lo meto porque creo que esto no se comentó también, por ejemplo, la anterior sesión, es que claro, que esto sí se comentó, que es que claro, que lo que acaba ocurriendo es, que es una cosa que es fundamental, digamos, de la dialéctica, es que hay unas contradicciones dentro de esa sociedad y mediante el desarrollo de esas contradicciones, pues es cómo se va evolucionando, digamos, el camino histórico, pues que va habilitando pues el hecho de que, bueno, que posibilita ya solo el hecho de que hay un cambio, que hay una superación, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que yo creo que no se comentó y que igual creo que es interesante, que es esta transición, digamos, tiene, vamos a llamarlo, no sé si una teología, que yo igual diría que teología no es la palabra más adecuada, pero bueno, digamos, como que tiene una dinámica necesaria o unas leyes necesarias, porque esto se realiza mediante formas de transición pues, que pueden ser coyunturales. En ese sentido me parece que es interesante porque o sea, creo que por un lado está, o sea, porque esto en los análisis contemporáneos, por ejemplo, yo qué sé, con los aranceles de Trump, yo he leído mucho de eso últimamente, parece que claro, que hay las dos tendencias y yo creo que más no sobreestima ninguna de las dos en ese sentido, pero está la tendencia de decir, bueno, es que hoy he ido al baño, he ido mal al baño porque la tasa decreciente, la ley general de decreciente de la tasa de ganancia, decir,
como hay una ley histórica, todo lo coyuntural da igual, y luego está la otra, que es la más común, yo diría, al menos digamos en las noticias mainstream, que es el hecho de solo importa lo coyuntural, solo importa, pues yo qué sé, que Trump, pues un día, pues al revés, pues se ha levantado un día, ha cagado mal y entonces ha subido los aranceles. Y en ese sentido, yo creo que aquí Marx pues encuentra, no sé si llamarlo el equilibrio o qué, pero bueno, ya afirma eso, que esta transición que se da necesariamente de una manera, porque pues tiene pues, unas contradicciones que se van desarrollando, pues luego eso aflora en formas diversas de transición. También, ya por ir acabando, pues que todos los obstáculos que se le presenten pues al desarrollo de estas contracciones, al desarrollo de este capital, se presentan como barreras naturales. Esto lo dice en el sentido, pues, pues eso, yo qué sé, lo típico que se suele decir, ¿no? Pues trabajamos 40 horas a la semana, ¿no? Si lo reducimos a 35 va a ser la hecatombe de la economía, se reducen a 35 y no pasa nada. No, trabajan los niños en la fábrica, si se quitan a los niños va a colapsar la economía, se quitan a los niños y no colapsa la economía. O sea, seguimos produciendo como seres humanos alienados, pero seres humanos al fin y al cabo. Entonces, lo dice en ese sentido, pues eso, de que todas las cosas se le presentan al capital en ese sentido son como, o sea, todo lo que hay en contra de su valorización o del movimiento de su valorización se presenta como insalvable, pero que aquí también está la diferencia, que también lo comentamos una vez, que Marx hace entre barrera y límite, barrera pues eso, como algo que se puede pues rodear, por decirlo de alguna manera, y límite como algo físico o matemático que no se llega nunca a. Pues eso, sin más, que efectivamente que los niños, que si se sacan de la fábrica, la economía no colapsa, por mucho que lo dijeran pues, los economistas contemporáneos. Luego, por otro lado, que esto también fue muy comentado en la última sesión, es pues, que todo este desarrollo, pues lo que al final acaba ocasionando, entre otras cosas, pues es un éxodo rural a urbes pues, muy concentradas, y aparte de por eso, que él menciona pues, el tema de las cosas que se vuelven a la tierra y demás que ya pues no se vuelven porque son desechos, entonces pues en vez de, pues yo qué sé, usarlas a modo de abono, pues se mandan a Nigeria un vertedero, por poner un ejemplo, pues rompe, digamos, pues ese metabolismo, digamos, que necesario entre el ser humano y la naturaleza en general, que está mediado por el trabajo que puede emplear el ser humano. Pues de esta manera, pues vamos a decirlo pues que aunque lo intente, aunque intente, digamos, por su propia superioridad, pues que no surja un apocalipsis climático, pues que paulatinamente tiende vamos a decirlo, a eliminar pues las dos fuentes de riqueza que tiene, pues, que es una es el trabajo, y el trabajo del ser humano, y otra pues es la propia naturaleza. Con esto acabo la presentación. Me había mandado un par de dudas que no las voy a leer enteras, pero bueno, las voy a comentar y si alguien considera que no las he leído muy bien, que lo diga. La primera era con respecto a lo que he comentado antes, luego las otras que son las tuyas no las voy a leer todas. O sea, voy a leer alguna que me puede... Sí, pero bueno, por comentar que igual son cosas que no he comentado, pero... La primera es con respecto a lo que es donde está, no encuentro por aquí, pero bueno, da igual, sin más. El hecho de que claro, dice hay un momento pues pues que el aumento de las fuerzas productivas pues lo que permite, que no sé dónde es, creo que es al principio del de la maquinaria y la gran industria, creo que es aquí, pero no me acuerdo, o la siguiente a lo mejor. Bueno, lo que sea, da igual. Pues que cada vez, como se aumentan las fuerzas productivas, pues que cada vez pues se puede aumentar las fuerzas improductivas, en el sentido pues que Marx pone que son pues de criados, de clases domésticas, de esclavos, etcétera, etcétera. Y pues bueno, que un poco esto cómo se podría... Bueno, primero, que si esto se refería al hecho de que si ese trabajo improductivo se refería a la producción de valor, que yo en este caso, o sea, yo diría que no, o sea, porque hay Marx es un poco extraño porque no es muy sistemático con el uso que hace de productivo, porque tienen normalmente dos acepciones. Una es efectivamente eso, productivo es productivo para el capital, es decir, que produce valor. Y lo productivo en el sentido de productivo que se producen pues, cosas que son necesarias para la sociedad. Y yo lo que he leído en Marx lo suele intercambiar muchas veces tampoco sin dar grandes avisos, lo va intercambiando, sobre todo esto en los Grundrisses
para los que estuvimos en su día también nos acordaremos que a veces era un poco confuso las dos acepciones que usaba. Yo creo que en este caso no se refiere tanto a improductivo en el hecho que no produce valor, que tampoco lo hace en este caso, sino improductivo para la sociedad, al hecho pues eso, de que hay una persona limpiándole el culo a un señorito o sirviéndole los daiquiris, pues no produce nada para la sociedad, o que tenga, no sé, pues preparando las partidas de caza, por decir algo. Yo diría que lo dice en ese. Ahí específicamente, aunque insisto que está la otra acepción, yo diría que ahí específicamente lo usa en ese sentido. Y luego lo otro sería que este tipo de trabajos improductivos, pues que pues qué tipo de trabajos podrían ser y demás. Yo diría que, bueno, si lo utilizas en la primera acepción, es decir, de que produzca valor, esto es lo que hemos estado discutiendo antes, yo diría que, por ejemplo, no es tanto digamos, el avance técnico lo que marca el hecho de que se produzca valor o no, sino, digamos, la relación social de producción en la que está inserta esa técnicamente o físicamente esa producción. Dicho de otra manera, profesor público, para mí, según Pello, no, para mí, no produce valor, pero un profesor privado sí produce valor. Y un limpiador de una fábrica, si está, digamos, contratado por la fábrica, no produce valor, pero si está contratado por una TT, sí produce valor. O sea, digamos que yo creo que esto es lo mismo, yo creo también, que va un poco relacionado con lo que comentó Enrique de a ver si que podía, no me acuerdo cómo era la duda, pero lo comentó en la sesión pasada, del hecho de que, pues, que las máquinas, si a ver si las máquinas eran, digamos, si para que hubiera capital se tenía que introducir necesariamente a la máquina, o como, digamos, un poco queda relacionado, en el mismo sentido, de que ahí en ese sentido sería que produce valor, y en ese sentido no está relacionado con algo físico, sino con esa subsunción, digamos a decir, formal, de que se da una explotación. Y luego, por otro lado, en la segunda acepción, que también, no sé si la he comentado, pero sí, pues ya que, por ejemplo, pues yo qué sé, los corredores de bolsa también son una estructura muy improductiva que no tiene ningún tipo de esto. Incluso, bueno, alguno diría que los profesores universitarios en una gran mayoría son muy improductivos, que son bastante más comunes hoy en día que igual en la época, o por lo menos está bastante más masificado porque la propia educación está masificada, o los propios esclavos domésticos, que aunque pues hoy en día igual se dan otras formas, sigue siendo ahí pues un trabajo que yo diría que es improductivo, que también yo creo que bueno, igual por temas también de división de trabajo internacional, aristocracia obrera y demás, pero digamos que también se ha generalizado en esto. Y luego lo otro que estaba por comentar, que lo voy a ver si lo encuentro, que había alguna cosa sin más, que si la encuentro la voy a comentar porque me había parecido interesante, que ahora la he perdido, ya lo siento. Joder, ¿dónde está esa malla? No tengo otra. Qué desastre. Publicidad. Perdón, creo que tienen problemas técnicos. Vale, ya está aquí. No, aquí hay cosas eso que ya he comentado, pues del modo de producción de los demás. Aquí yo creo eso, que hay una cosa que creo que al final acabo comentando porque como he leído esto, o sea, no la había metido explícitamente, pero como la había metido es el subrayar, por ejemplo, eso también, el carácter progresista, a pesar de que sea, pues digamos, una puta apocalipsis la fábrica, que tiene el modo de producción capitalista, que es, pues eso, que para empezar, pues crea un sujeto, una clase universal que es capaz, pues a diferencia pues, de otras clases, no simplemente de imponer sus intereses inmediatos, sino que para la realización, digamos, de ese sí como clase, pues quiere sine qua non, pues una liberación del ser humano en su totalidad, por decirlo de alguna manera, pues porque permite también pues, superar la división de trabajo, pues superar la contradicción pues, entre el campo y la ciudad y demás, que esto, bueno, creo que lo he metido porque también tenía esto en mente en la propia presentación, y luego aquí había alguna cosa más que creo que tenía puntada así como interesante para comentar. Sobre el tema de la intensidad, que esto no lo he metido, que es que se debatió en su día a ver si el aumentar la intensidad era
aumentar la plusvalía absoluta o la relativa, porque, digamos, físicamente lo que ocurre es lo mismo que cuando introduces una maquinaria. Es decir, pues que lo que antes, y lo más, de hecho lo explica así, creo que dice algo así, lo que antes eran 10 horas, ahora son 12, pero son 10. O sea, dice, o sea, lo que... O sea, se producía en 12 horas, se produce. Bueno, eso sí, vamos, o sea, yo aquí diría, que si queréis luego lo discutimos, pero que el aumento de la intensidad, o sea, en todos los manuales, pero en todos, en absolutamente todos, o sea, quiero decirte, desde los escolásticos hasta los más postmodernos, hasta los franceses, todos, el aumento de la intensidad corresponde con aumento de plusvalía absoluta. Todos. Y yo, intuitivamente, diría que también, porque va, digamos, aunque reduce, se puede entender también como que reduce proporcionalmente pues, la fuerza de trabajo. O sea, yo lo que diría es que eso es algo que pertenece a la subsunción, o sea, formal, en el sentido de que el capital no necesita poner sus modos de producción como algo puesto, sino que lo mismo cuenta como algo dado. Simplemente es pues, que él puede indiscriminadamente pues eso, aumentar la intensidad o aumentar, pues, como puede aumentar la intensidad pues, qué sé, del trabajo esclavo, aunque bueno, en este caso no habría valor y demás. Pero bueno, eso sin más. Yo diría eso. Y luego aquí había alguna otra cosa, no me acuerdo, y que no la encuentro. Así que creo que yo llevo hablando un rato y si la encuentro la comento y si no, pues no. Así que como siempre, pues preguntas o dudas o cosas con la presentación y luego pues la pedrada de cada uno, que se suele decir. Así que eso. Se dijo, por terminar con empezar con la última cosa que has comentado, que se dijo en los debates que sí, o sea, como has dicho tú, o sea, generaba plusvalor absoluto, pero a la vez, como esa intensidad posibilitaba reducir el valor de las mercancías individuales, ¿no? Y si estas mercancías individuales eran o servían para, como medios de subsistencia, ¿no? Para la reproducción de la fuerza de trabajo, también podía afectar a la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, a las mercancías como al valor de la fuerza de trabajo. Y eso se comentó como que esto funcionaba igual que los otros avances técnicos, la cooperación y demás. O sea, que también eran las dos formas de plusvalor. O sea, aquí, si me acuerdo bien el debate y a la conclusión a la que llegamos, o por lo menos a la que llegué yo, era la cuestión de a ver si el valor equivale a hora de trabajo, indiferentemente de cómo sea esa hora de trabajo. Si el valor equivale a hora de trabajo, indiferentemente de cómo sea la hora de trabajo, las mercancías que se producen ahora durante 10 horas tienen se les agrega menos valor que a esa misma cantidad de mercancías producidas antes en 12 horas. Y por lo tanto sería plusvalor relativo. Si en cambio la intensificación del trabajo hace que del mismo tiempo sea capaz de generar más valor el trabajo, sería plusvalor absoluto. Y según como lo dice Marx, entiendo que se entiende que es plusvalor absoluto y que el trabajo que se realiza de forma más intensa agrega más valor en el mismo tiempo. Yo creo que pueden ser las dos cosas. O sea, no sé, ¿eh? Yo le veo el sentido que por un lado hay más cantidad de trabajo, por lo que puede entenderse como más, o sea, una prolongación de la jornada laboral, porque son más horas realmente, ¿no? Porque para la reproducción, la producción de esa mercancía hace falta, de esas mercancías, lo que antes se producía en 8 horas, ¿no? Ahora se produce menos, pues hay más horas de trabajo ahí, ¿no? En lo que sería el producto total que hemos generado, ¿no? Pero claro, el producto individual, es decir, la mercancía individual, tiene menos valor. Y si coincide que es
lo que he dicho, no lo voy a repetir, un medio de subsistencia, pues puede suponer una reducción en el valor de la fuente de trabajo. Si es una cosa, no es la otra o viceversa. O sea, puede ser una o la otra. O una y la otra en diferente proporción, pero me parecería un poco raro. Creo que tiene creo que es Adrián, así que no sé, que imagino que será el hilo de esto. No sé quién es. Hace. Sí, soy yo. Vale, pues venga, dale, Boer, anda. Joder, cojo. No se me ve, ¿no? Pues nada, quito la cámara. No se te ve, no se te ve. Espérate, vale. No, vale, yo lo del planteamiento sobre el tema de la plusvalía relativa absoluta, en el caso del aumento de la intensidad, yo sí que cuando estuvimos debatiendo por WhatsApp, mi opinión era que lo que sucedía en un primer momento, cuando alguien introduce una mayor intensidad, una determinada empresa concreta, lo que sucede es que logra, al igual que con la introducción de ciertos métodos técnicos, un incremento de plusvalía en el sentido de plusvalía extraordinaria, es decir, lo que hace es acaparar más plusvalor que otros pierden, es decir, una distribución de valor, por así decirlo, pero que una vez que se generaliza esa intensidad, ya no existe ese plusvalor extraordinario. Entonces, ahora el tiempo de trabajo socialmente necesario pasa a ser otro tiempo de trabajo socialmente necesario. Entonces, no hay una plusvalía superior a la que existía antes, pero lo que sucede es que es un mecanismo de plusvalía relativa, que no por casualidad está en este apartado, que es el de la plusvalía relativa, a medida en que efectivamente al aumentarse la intensidad se generaliza ese aumento de intensidad y se tarda menos tiempo que anteriormente en producir los mismos productos. Por tanto, si esos medios de si esos medios de consumo entran, como casi todos los medios de consumo que se producen, dentro de lo que se conoce como la canasta básica de los obreros, lo que sucede es que el tiempo de trabajo necesario para reproducir la fuerza de trabajo es inferior y, por tanto, es superior el tiempo de trabajo excedente. En ese sentido, es plusvalía relativa, porque se acorta el tiempo de trabajo necesario. Sin embargo, en un primer momento es simplemente una plusvalía extraordinaria, al igual que habla Marx en ese apartado, no sé en qué apartado, es como 100 y pico páginas antes, ¿no? Cuando habla de cuando los capitalistas se ven por la competencia obligados a introducir cambios técnicos que hacen que el valor individual descienda por debajo del valor social y, como lo sitúan en una especie de intermedio entre el valor social e individual, logran esa plusvalía extraordinaria. Pues en este caso es lo mismo y cuando se generaliza ya la intensidad, ahí ya no hay ningún tipo de plusvalía, se ha generalizado la intensidad. Ahora el tiempo de trabajo socialmente necesario es distinto, pero ya es el tiempo de trabajo socialmente necesario en un momento determinado y lo único que hace que se genere más plusvalía es que se ha reducido respecto a la anterior fase, pues me da igual, giraré 5 años antes o 10 años antes, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir esos bienes, porque la intensidad es superior y por lo tanto se tarda menos tiempo. Vale. Pues... tiene que ser una u otra. Espera, creo que Enrique tenía la mano levantada antes que tú y luego te dejo a ti, Joaquín. Dale, Enrique. Sí, hola. Sí, se te escucha. Yo creo que no me atrevo a ver las cosas tan complejas como ustedes, creo. Yo creo que la intensidad, Marx nos lleva a hacer un esquema en el que define en la jornada de trabajo un determinado número de horas. Por ejemplificar, si son 10 horas, 8 o 5 son el trabajo necesario, que es el que permite que el obrero siga viviendo, y el trabajo excedente que se apropia el capital. Cuando se aumenta el jornal y se trabaja en lugar de 10, 12 horas u 11, una hora, por lo que sea,
estamos ante la plusvalía absoluta. Pero cuando en el mismo jornal de 10 horas se intensifica lo que el trabajador produce, o sea, lo tiene que hacer más rápido, estamos ante la plusvalía relativa. Para mí está claro ahí. Se ha puesto mucho el ejemplo de la producción de automóviles. Es muy fácil. En la producción en cadena, el que pone vidrios en el automóvil tiene un determinado tiempo para hacerlo. Hay obreros muy hábiles. Y lo que hace el capitalismo fue decir, si tú utilizabas 4 minutos en colocar un vidrio de la puerta izquierda, ahora tienes que hacerlo en 3. Esa es la intensidad. Así de simple lo quiero entender. Yo tengo no sé si es una gran duda cuando estamos ante en otro tema, ¿cuánto estamos ante un trabajo productivo y cuándo no? Yo creo que el vasallo, el que le lava las patas al burgués o al noble, si bien debe haberlo, no es, o sea, ha tendido a desaparecer. O sea, yo creo que puede haber conductas de vasallo, pero el vasallo como personaje de una época, no, en teoría no existe más. Pero a ver, si yo tomo lo que dice Marx en el tomo 1, respecto al trabajo, él primero nos dice pues, que es una mercancía y lo define como un proceso entre el hombre y la naturaleza, en el que el hombre, dice Marx, modera, regula, controla su metabolismo con la naturaleza. Lo estoy leyendo porque lo tengo anotado. No tengo una memoria tan grande. En fin, ¿qué pasa con las, ahora ya no son sirvientas? En México, no sé si por allá, está prohibido decirle sirvientas, muy humillante. Es trabajadora de casa o del hogar, en fin, ¿no? Y por ley debe de tener un salario. Y ya hay incluso aspectos propuestos por la Cámara en términos de ley, la ley de la silla, por ejemplo, de que como una gente que siempre permanece parada, él tiene derecho a tener una silla y sentarse, ¿no? Hay un lugar donde voy a comer y la señora que hace las tortillas a mano, estilo mexicano, está siempre de pie. Y le digo, oiga, ya puede usted reclamar su derecho a la silla, es constitucional. Pero a ver, ¿es improductivo? ¿Qué está pasando con la generación de ganancia? Yo creo que es una generación de ganancia que no es directa. O sea, el generar la ganancia en el trabajador está en el plus trabajo. Esto se lo apropia el capitalista. Todo este tipo de trabajos, de manera indirecta, están generando una ganancia. Yo participo aquí en México en un grupito muy pequeño de trabajadores al servicio del gobierno de la Ciudad de México, que alguien les quiere llamar burócratas, pero algunos otros, ¿por qué? Porque cobran el sueldo de los impuestos de quien administra la Ciudad de México, el gobierno interno. No es una fábrica, no producen directamente nada en la oficina, sacan fotocopias. Sin embargo, uno se pelea o trata de convencer a los compañeros de que son trabajadores, de que ellos están devengando un salario que les permite sobrevivir. Y entonces, ese no es productivo, no produce nada.
Yo creo que se ha diversificado mucho esta cuestión del trabajo y las formas transferidas de producir, de generar una ganancia. Voy a terminar. El tipo que está en la bolsa de valores, que avienta y grita y corre, tal vez no esté en lo inmediato produciendo nada, pero está propiciando que mediante la especulación se obtengan grandes ganancias. Lo que hay que ver es precisamente cómo en el 2021 ya no estamos hablando solo de lo obrero en la fábrica, ¿no? Marx está analizando las relaciones de producción en la fábrica, en el trabajo absoluto, en la plusvalía absoluta y relativa. Pero esa diversificación nos hace quizá entenderlo de otra manera. ¿Listo? O no muy listo, pero... Vale, pues muchas gracias, Enrique. Quien quiera, Joaquín, Niva, creo, ¿no? Vale. Yo en el tema de plusvalía absoluta y relativa no voy a entrar porque en la siguiente sección Marx desarrolla eso con bastante detalle. Incluso hay unos acápites que dicen, bueno, ¿qué ocurre si la intensificación es constante? ¿Qué ocurre si la intensificación es variable? En la siguiente sección hablaremos de eso. Del tema del trabajo productivo y productivo, pues tampoco mucho. Lo que pasa es que, de nuevo, yo creo que nunca es en balde insistir en que cuando más utiliza, y Ander lo ha dicho, fundamentalmente el concepto de trabajo productivo, habla de productor de plusvalía. Que haya trabajadores, que el volumen de generación de plusvalía sea tan enorme que, por ejemplo, hoy en los servicios españoles, la mitad de los servicios sean trabajadores improductivos, pues son trabajadores de finanzas, trabajadores de inmobiliarias que no producen, sino que hacen circular los títulos de propiedad, y eso no es producir ningún valor de uso. No quiere decir que sean menos trabajadores los empleados de banca, son trabajadores improductivos. ¿Por qué? Porque no producen plusvalía. Incluso porque su trabajo no es productivo desde el punto de vista de producir cosas útiles. Es perfectamente suprimible. Y los empleados públicos producen cosas útiles, pero también es trabajo improductivo porque su salario se paga con el valor añadido por el trabajo productivo, con los impuestos que se pagan a partir del valor añadido, beneficios y salarios del sector productivo. Pero dejemos eso y yo lo que quiero es volver al texto. A mí lo que más me llama la atención es algo que aparece en una frase que ha puesto Ander en el texto, en las transparencias, y que es lo siguiente. Vamos a ver. La máquina, nos dice, el maquinismo genera una bolsa de desempleados. El desempleo está asociado a la revolución tecnológica que supone la introducción de la maquinaria. El ciclo industrial, también se nos ha dicho, aparece asociado al maquinismo. Ya el ciclo económico ya no es natural, es decir, cuando hay sequía o un incendio o una guerra, pues se reduce la producción, cuando llueve mucho aumenta la producción. No. Ahora hay un ciclo industrial asociado a la dinámica de la incorporación del capital fijo. La división internacional del trabajo, más allá de su base natural, geológica o biológica o botánica, también se ve profundizada por la máquina. ¿Vale? Y de hecho así se habla, la revolución industrial, la revolución de las máquinas. Y sin embargo, después de analizar todo esto, Marx nos dice otra cosa que aparece en la transparencia, que la base técnica de la producción no es la máquina, es el obrero colectivo, el obrero combinado. Esa expresión de obrero colectivo, obrero combinado, que se repite muchas veces en la 397, 398, 404, 412, 418, 424, 425, el trabajo directamente social o colectivo. Trabajo directamente social o colectivo. Antes no existían, los modos de producción anteriores
no existía el trabajo directamente social o colectivo, 402, 470. Y ese trabajo directamente social o colectivo es la base técnica de la producción capitalista. Y es lo que genera la contradicción en el modo de producción capitalista y permite su superación. Porque por primera vez, la base técnica del proceso de producción, del uso del trabajo, es el trabajo colectivo, el trabajo directamente social, el obrero colectivo social, 421. El grupo individual no es más que un órgano especial del mecanismo colectivo, 420, 433, 443, 447, 448. El obrero parcial. El obrero ya no es el trabajador individual, su trabajo no es un trabajo, es una parte de la máquina parcial, 589. Obrero parcial, 432. Esto tiene una importancia tremenda, porque cuando empezamos a hablar, volvemos otra vez. Y si un obrero deja de trabajar en tal sector y se va a trabajar a McDonald's, hablamos del obrero individual. Y Marx nos ha dicho que la idea de obrero individual, por tanto, como todavía dice la economía neoclásica, la remuneración individual que tiene cada trabajador corresponde a su productividad marginal. Oiga, que el concepto de productividad marginal individualizada es imposible en una sociedad en que el trabajo es fundamentalmente trabajo directamente social, trabajo colectivo. Eso nos llevaría a otras discusiones, por ejemplo, las diferencias salariales. Las diferencias salariales en la empresa socializada, en la empresa basada en la gran industria, son diferencias vinculadas a la contribución individual o parcial de cada trabajador, o son al proceso productivo, el valor individual que uno añade, o es diferencias sociales. Son diferencias asociadas a mecanismos de división del colectivo obrero, etc. Bueno, yo creo que es importante insistir en esta concepción y profundizar en esta concepción que Marx presenta aquí. Dice, la máquina es muy importante, el maquinismo es muy importante, pero lo fundamental del maquinismo es lo que le hace al obrero, que ya no es el obrero individual. Además, así empieza la siguiente sección. Cuando el trabajo era individual, cuando cada uno podía pensar en su trabajo de forma individual, dice, ya no. Ya no. Ahora el trabajo es colectivo, el trabajo es directamente social. Por lo tanto, pretender una norma de distribución de los frutos del trabajo en función de la productividad o de la contribución a la producción de cada agente o cada factor, por ejemplo, como si la ideología dominante que dice la rentabilidad del capital es la remuneración de la contribución del factor capital al proceso de producción, eso es pura ideología. También es pura ideología cuando desde el sector obrero se pretende justificar las diferencias salariales dentro de un mismo colectivo, por ejemplo, cuando ya no existe el trabajo individual. Y que da para mucha reflexión esta concepción del obrero colectivo. Creo que querías tú. Adrián, no sé si te has dejado la mano o quieres hablar también, pero si no, en principio, Anne, Pello y tú, si quieres hablar. Vale, Sí quiero comentar. Voy a plantear mi duda porque, como al final se ha planteado en forma como de respuesta, pues creo que ha tirado más la respuesta hacia la propuesta de Ander, ¿no? De la especulación financiera y demás, que igual hacia lo que yo voy a estar pensando, que también está bien, porque así veo pues, qué es lo que piensen. Pero bueno, la duda era la siguiente. En el acápite es la teoría de la compensación respecto a los empleos desplazados por la maquinaria del capítulo 13, maquinaria de gran industria, se menciona que una de las consecuencias del aumento de la fuerza productiva en la gran industria es el empleo masivo de la clase obrera de forma improductiva. Páginas 543 y 544. Según el texto, este tipo de trabajos improductivos están relacionados con el servicio doméstico, a los que se refiere como clase doméstica, esclavos domésticos modernos. Mi duda es si más allá de la caracterización concreta histórica de la clase doméstica, el efecto del aumento de las fuerzas productivas sigue suponiendo un mayor empleo improductivo de la clase trabajadora.
como improductiva, estoy dando por hecho que se refiere a que no produce valor. ¿Y qué tipo de trabajo serían? Salto a Nebo, Sí. tendrían que no se Vale, escucha. bueno, además, bueno, pues, ¿y qué tipo de trabajo serían hoy los que corresponden a ese efecto del avance técnico por parte del capital? O sea, porque claro, yo también pensaba, o sea, hoy en día resulta anacrónico hablar de lacayos, doncellas, criados, que es la realidad que Marx vivió. Pero, sin embargo, el turismo hoy en día pues es una fuente, o sea, es la base de muchas economías, pues, europeas, diría. O sea, quiero decir, bueno, de los países desarrollados. O sea, bueno, países, sí, bueno, da igual. El caso es que, o sea, hay una tendencia a eso, ¿no? Si aumenta la fuerza productiva, más allá de cómo se caracteriza históricamente ese trabajo improductivo, se van a dar una serie de trabajos. O sea, eso repercute en el aumento del trabajo improductivo. ¿Y eso qué consecuencias tiene? O sea, ¿qué supone? Porque ahora también con lo que planteaba, bueno, Joaquín en relación a los ejemplos, ¿no?, que nos vienen a la cabeza cuando planteamos, es que tal vez eso refleja una realidad, que digamos, no, y si un obrero, o sea, si un obrero deja de trabajar, no son, que nos vengan ejemplos individuales, tal vez es porque refleja una realidad, y es que hoy en día no, o sea, no vemos a los trabajadores salir en hordas de su lugar de trabajo. O sea, no es una realidad palpable la idea del trabajo colectivo. Yo no digo que no exista el trabajo colectivo, pero no sé si es tan... Tampoco sé si está relacionado con lo del trabajo productivo, pero bueno, o sea, como sí que creo que hay una serie de... o sea, sin que la ley, sin que ponga en duda las leyes que establece el capital, pues sí que creo que en lo concreto eso ha cambiado y que hay que ver qué suponen esos cambios. Y yo pues no tengo eso, sin más, no tengo tan claro qué suponen esos trabajos improductivos hoy. O sea, supongo que eso, que la terciaria, todo el tercer sector son trabajos improductivos. No son, pero entonces, o sea, quiero decir, o sea, porque un lacayo que está ofreciendo unos servicios o sea, eso sí es improductivo, pero que sirvas unas copas no es improductivo. O sea, no es el mismo tipo de trabajo. ¿Y por qué? O sea, porque eso no sería improductivo. Es el mismo tipo de trabajo desde el punto de vista físico, que más lo ha distinguido al principio. Bueno, una cosa es el proceso de trabajo desde un punto de vista natural y otro proceso de trabajo desde un punto de vista social. Desde un punto de vista social, desde el punto de vista natural, es lo mismo freír una tortilla en una sartén en tu casa o freírlo en la cocina de un restaurante. Pero desde el punto de vista social, no. Porque desde el punto de vista social, la tortilla tú te la comes en casa. En cambio, en el restaurante es una mercancía. No se la va a comer el que la ha producido, la va a consumir quien va a pagar el precio por ella. Un precio que se supone que representa el valor. Pero el lacayo también está produciendo No. mercancías para el... No, pero no, porque quien contrata al lacayo, que por cierto, no es cierto que ya no exista lacayos, es más, el número de empleados domésticos no deja de crecer porque la clase, la alta burguesía, cada vez tiene más empleados domésticos. Cada vez hay más. Cada vez hay más gente que ya no son solamente choferes de coches, tienes choferes de helicóptero y choferes de avión, que te lleva no para hacer un trabajo productivo, sino para irte de vacaciones, y que se hace incluso más complejo. Los lacayos de hoy en día son más diversificados y son más numerosos. Pero sí, efectivamente, eso no es lo más importante. Vamos a ver, lo que permite el enorme crecimiento de la producción de valor, de plusvalía, es que una parte creciente de la población se dedique a cosas que desde el punto de vista de otra forma de organizar el proceso de producción sería pues absolutamente un trabajo despreciable, que no existiría. Pensemos en toda la gente que se dedica a intercambiar títulos de propiedad. Como la propiedad es privada,
Hay una enorme cantidad de gente que trabaja directamente para poner en circulación títulos de propiedad sobre el capital físico, sobre las empresas, agentes de bolsa, corredores de bolsa, abogados administrativos, contables. No producen nada, están simplemente moviendo títulos de propiedad de un sitio a otro. Las empresas inmobiliarias, que en España tienen un volumen de empleo enorme, más de 1 millón de personas. Lo único que hacen las inmobiliarias es cambiar el título de propiedad del constructor al nuevo propietario, en fin, intermediar. Eso no es trabajo productivo. En otra sociedad no existiría toda esa gente. Porque el trabajo, los servicios, la vivienda se asignaría por otros criterios que emplearía muchísimo menos mano de obra. Insisto, en la economía española, por lo menos la mitad, si no más, la mitad de los servicios son servicios improductivos. Hay gente que trabaja en banca, que trabaja en finanzas, que trabaja asesorando a los que trabajan en banca de finanzas, que trabaja en inmobiliarias. Incluso, que ese es un tema que todo es discutible, pero la forma en que se distribuye la producción. En su momento creo que lo discutimos, no fue si fue lo con un RISE o en la teoría de la plusvalía, que para más el trabajo de las tiendas, distribuir las mercancías en tiendas donde vas a adquirirlas entregando un dinero, ese momento tampoco es productivo. Es productivo el transporte de la mercancía hasta su último lugar antes de que deje de ser mercancía. Pero en ese último lugar tampoco es productivo. Por lo tanto, los empleados de los supermercados tampoco son productivos. Con lo cual es una enorme cantidad de gente. Pues eso, pequeño inciso, creo que fue sí que nos con un Drise que decía algo así, muy simple, que digamos que la mercancía hierro no era la misma mercancía en China o en Europa. Digamos que la mercancía hierro, pues como tal, no existe, sino que existe la mercancía hierro en China y la mercancía hierro en Europa. Sin más, sí, pequeño inciso. Bueno, pues eso. Y quiero decir que, claro, en la época, además, es impensable, porque, claro, el volumen de producción de plusvalía, aunque él nos está diciendo que está creciendo mucho al pasar lo que él ha vivido de la producción mercantil a la gran industria, está produciendo una enorme expansión. Y él está viendo que está aumentando el trabajo improductivo. Pero es que lo que ha ocurrido en el siglo XX, Marx ni se lo llegó a imaginar. Ha sido es que estamos en otra, vamos, es que ni en las alucinaciones más grandes de Marx creo que fuera capaz de imaginarse el enorme crecimiento de la productividad que se ha producido en el siglo XX, que es muchísimo mayor que el que se produjo con la transición de la manufactura a la gran industria. La introducción del Fordismo, de la cadena de montaje, el control del tiempo de movimientos, el Taylorismo, etcétera, y por supuesto la profundización en eso que se analiza aquí, que es la automatización. Ya más habla del autómata en el siglo XIX. Pues eso ha seguido profundizándose y eso supone un crecimiento de la productividad incalculable. Es decir, que si la jornada de trabajo en el siglo XX hubiera seguido el mismo ritmo que la jornada de trabajo en el siglo XIX tuvo respecto a la productividad, hoy la jornada de trabajo en los países capitalistas desarrollados no tenía que ser más de 30 horas a la semana. Si siguiera el mismo ritmo, igual que fue de 16 horas a 8 horas, final del siglo XIX, con el aumento de la productividad del maquinismo, de la manufactura a la gran industria. En el siglo XX tendría que ser, pero no lo ha sido. Bueno, pues ya lo discutiremos al hablar de la plusvalía absoluta y relativa. Yo, por aclarar un par de conceptos. Vale, ahora has hablado, Joaquín, de trabajo productivo, de toda esta, de que casi está, o de más de la mitad del sector terciario en los países desarrollados, de que es trabajo improductivo en el sentido de lo que aporta a la sociedad y de lo que ocurriría en una sociedad con una organización distinta, de que ese trabajo no tiene ningún tipo de sentido. Hay dos tipos de trabajo improductivo. Claro, el otro tipo de trabajo improductivo sería
Que no produce plusvalía. Que no produce plusvalía, porque está, no solamente es trabajo socializado, sino que la generación de los productos de ese trabajo generalizado está también socializado. El empleo público. Una gran parte del empleo público, los servicios sanitarios, los servicios educativos, no solamente es trabajo social, directamente social, sino que está directamente socializado. O sea, que no circula como mercancía en el sector público. Entonces no genera plusvalía, pero la generación de plusvalía no es lo mismo que la generación de valor. O sea, eso no impide que genere, o sea, un trabajo, por ejemplo, el trabajo del autónomo, no genera plusvalía. Sí, porque trabaja en el mercado. ¿Genera plusvalía el trabajo de un trabajador autónomo? Sí. ¿De qué forma? Mediante la subsunción indirecta del trabajo en el capital. Bueno, pues de la misma manera que un agricultor en Colombia que solo trabaja él y su familia genera también plusvalía. Sí, eso vimos en el capítulo 6 inédito. Sí, yo eso sí, bueno. Vale, que a lo mejor luego parte de ese trabajo que ha realizado esa persona se la apropia el siguiente comprador que está inserto en ese proceso productivo y que se va. Bueno, de todos modos, o sea, cualquier inciso por aclarar, o sea, yo creo que esto, o sea, que yo estoy de acuerdo con Joaquín, pero yo creo que hasta cierto punto sí que es introducir algo a lo mejor exógeno, o sea, sí. Lo propio que está en el Sí, yo no lo iba a comentar, pero por alusiones y porque ha ido por el debate, lo estoy comentando. O sea, yo tal y como lo veo, en el caso de un profesor concretamente, para mí el ejemplo más claro y sencillo y sobre lo que hemos estado discutiendo es, para mí es muy claro, o sea, no plusvalía no produce, evidentemente, pero sí produce valor. Quiero decir, de los costes de formación, de la formación que recibe un trabajador pasa a formar parte del valor de su fuerza de trabajo. Eso es evidente, Marx lo dice de forma explícita. Si nos ponemos en la situación de que la formación en una sociedad es de pago, o sea, se intercambia con una mercancía, por ejemplo, en Estados Unidos, o en un país todavía más distópico que Estados Unidos, pero aún así, por sus valores morales y por su forma de sociedad, se da como supuesto que la fuerza de trabajo incorpora una cierta cantidad de formación. Por lo tanto, esa formación pasa a formar parte del trabajo necesario para la generación de la fuerza de trabajo y ese valor, el valor de esa fuerza de trabajo está determinado por ello. Bien, en esa situación, la educación se consume como una mercancía, por lo tanto, evidentemente, el trabajo de los profesores está generando un valor que genera una mercancía que es consumida por los trabajadores de forma productiva para valorizar su propio valor. ¿No? Hasta ahí sería, yo creo que, claro, lo que ocurre cuando esos profesores y esa formación, esa educación, en vez de ser privada, pasa a ser pública, lo que ocurre es que, esa educación ya no se consume con una mercancía, que el trabajador ya no paga por esa educación, sino que esa educación le viene dada por parte del Estado y viene financiada a través de mecanismos indirectos, de impuestos, etcétera, en lo que se viene a denominar el salario indirecto. Salario directo y salario indirecto. Ahora, evidentemente, ese profesor ya no está inserto en la lógica de la explotación capitalista de su trabajo, se le paga un salario, pero ese salario, él no produce un producto que se venda directamente por su empleador, por lo tanto no genera evidentemente plusvalía, el Estado no se apropia de la plusvalía de ese profesor, pero desde el punto de vista de la valorización del valor de la fuerza de trabajo, seguiría ocurriendo exactamente igual. El trabajo de ese profesor es socialmente necesario para la producción de ese trabajador. Por lo tanto, el trabajo del profesor está generando un valor. Yo lo veo bastante claramente. Pero puede ser trabajo improductivo porque no está generando otro valor, pero valor sí que genera. Lo que pasa es que yo también... Tenía Adrián en la mano levantada. Igual, o sea, por... Bueno, si me queréis responder directamente.
Vale. O sea, si es de lo mismo, Adriano, algo que se ha comentado, pues sí, tira. Si es una pedrada Sí. tuya, pues no. Esto ya va, no, es relacionado con los debates que está habiendo. O sea, bueno, de esto último no iba a decir nada, pero con respecto a lo último, sí que la intervención de Pello sí que me hace intervenir en este aspecto. Porque Pello ha dicho que el profesor produce valor, pero no se puede producir valor si no se produce mercancía. Recordemos que el valor no es algo transhistórico. El valor solo depende de la producción de mercancía. Y si tiramos de ese hilo... Se produce la fuerza de trabajo. Se produce la fuerza de trabajo. Bueno, entonces también produce valor el ama de casa. El ama de casa no recibe un salario por su trabajo. Pero ¿y qué tiene que ver eso? Para producir valor o no, que recibir un salario o no. O sea, para producir valor hay que producir valores de uso que sean de carácter independiente y privado. Es decir, un profesor que está organizado dentro de un sistema de educación pública o una ama de casa que produce un determinado producto para que el marido lo consuma, por ponerlo en estos términos, no está produciendo algo privado e independiente, por lo tanto no está produciendo una mercancía, por lo tanto no está produciendo valor. Entonces, o sea, en ese sentido, bueno, básicamente eso, es decir, no, o sea, podrá producir eso, algo útil y necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo, por supuesto, pero él no está reproduciendo la fuerza de trabajo de otros. La fuerza de trabajo se reproduce mediante el consumo del obrero, es algo distinto. Él está produciendo un artículo de forma directa y inmediata, no mediata, para otra persona, para una tercera persona. Y esa persona lo consume después. Vale, y nada, eso respecto a este último debate. Y luego sí que unas cosas con lo que ha dicho Joaquín, porque sí que Joaquín ha centrado mucho su intervención en el tema del obrero social y eso sin duda es fundamental, pero bueno, ha dicho en un momento que la base técnica no es la máquina, es el obrero social. No, la base técnica en este caso es la maquinaria, por supuesto que es la maquinaria, la base técnica del maquinismo, porque de lo contrario, pues bueno, en la manufactura también existe el obrero colectivo, de hecho, ¿no? No está tan integrado como en el maquinismo, pero existe el obrero colectivo. La base técnica de la gran industria es efectivamente la máquina integrada, por así decirlo, ¿no? El conjunto de maquinaria, que es el que rige el proceso de trabajo, es la base técnica, porque el proceso de trabajo no depende del obrero, ni del obrero colectivo, sino de la máquina. La máquina exige el obrero colectivo, por así decirlo. Y luego, relacionado con eso, también ha dicho, o sea, yo creo que igual no sé si ha salido hoy en la intervención a comentar muchas cosas, pero sí que has dicho que, bueno, que ya no tiene sentido, como el obrero es un obrero social, que el salario dependa, ¿no? Como que el salario sea individual, ¿no? Que el salario, bueno, es que depende de todo el colectivo obrero, de la productividad en general del colectivo obrero, etcétera. Pero aquí se están mezclando las cuestiones. Una cosa es que el obrero sea un obrero social, que produzca de forma integrada con el resto de obreros a través de la división del trabajo, etcétera, dentro de una fábrica, etcétera, y que el producto sea el producto de todos esos obreros, que no se produzca una mercancía individual por cada uno de ellos. Y otra cosa es el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo, que sigue siendo un proceso de reproducción individual o, al sumo, familiar. Pero el valor de la fuerza de trabajo, por supuesto, que sí que sigue siendo individual o familiar. En este sentido, no es un valor social. Lo que el obrero necesita para reproducirse, efectivamente, son determinados bienes que tiene que consumir. No depende de la productividad social de lo que haya producido o dejado de producir. Me ha parecido que ahí, no sé si la intervención no lo he tratado bien, se incurría una especie de, bueno, entonces depende de la productividad social, ¿no? El salario no depende de la productividad social, no, depende del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir las mercancías que le reproduzcan al obrero como tal. Al obrero individual. Sí, al obrero individual, que necesita X mercancías. Pueden ser esas mercancías tangibles o intangibles como la formación, etcétera. Ya. Estaba Ana Silvia. Dice, bueno, no, yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado Adrián y yo creo que la confusión en la que, bueno, que podemos caer es cuando analizamos el sistema educativo y yo diría también el sistema sanitario, cuando dentro de esta sociedad capitalista se privatizan esos servicios. Y ahí es donde creo yo que podemos, claro, porque
ahora mismo pensamos en esta sociedad, y hay en muchos países, la educación, por ejemplo, los colegios son privados, las familias pagan. Entonces yo entiendo que esto nos puede crear confusión porque dicen, bueno, los profesores están recibiendo un salario por impartir pues, en el proceso educativo y es privado. Y también pasa lo mismo con el sistema sanitario, ¿no? Que los médicos en muchos países, en Estados Unidos mismo, el sistema sanitario es privado. Hay un público, pero es muy escaso. Entonces, claro, lo que pasa es que entraríamos, yo creo, a analizar otras situaciones. Yo creo que ahí sí que puede haber alguna confusión al privatizar, pero este es el mismo sistema capitalista que es tan salvaje que llega a privatizar cuestiones tan colectivas y sociales como sería la educación y la salud. Entonces, yo creo que ahí es donde podemos tener confusión. No sé si... Vale, pues, o sea, yo, por responder brevemente también a una cosa que me he colado y luego le dejo a Joaquín, o sea, yo creo que aquí, o sea, es bastante, o sea, a mí me parece claro, ¿eh? O sea, quiero decir, cuando habla de obrero colectivo, se está hablando, o sea, en la indicia que hay por primera vez obrero colectivo en la manufactura, que dice que ahí todavía, digamos, la base del trabajo es el obrero colectivo. Yo creo que precisamente es lo que ha dicho Adrián. O sea, que esto lo dice, creo que lo dice, bueno, no sé qué página es, pero... O sea, que dice, algún momento que dice algo así como de que hay 5 obreros que constituyen un esto laboral único y de todos modos creo que dice explícitamente eso, que la base técnica del trabajo, la base de no sé qué, es el obrero colectivo, creo que lo dice así explícitamente en la manufactura ya. No lo encuentro ahora mismo, pero bueno, y quitando eso, no encuentro lo diré, pero dale, Joaquín. Imagino que... Ah, tú. Sí, es verdad, tú. Dale. Vale, yo por una cosa que ha dicho Adrián también, que sería que el valor de la fuerza de trabajo sería un valor individual o valor sumo familiar. Y bueno, esto yo creo que evidentemente no es así. El valor de una mercancía es el socialmente necesario para producir esa clase específica de mercancías, una cualquiera, no una específica. No se puede hablar de valor individual de una mercancía y tampoco del de la fuerza de trabajo, porque si no, una persona que tenga más hermanos, su valor va a ser inferior porque la casa en la que han vivido se ha aprovechado más. Como si en una fábrica que aprovecha mejor su esto, al final es la clase específica de, o sea, el valor, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir un producto medio de una clase específica de mercancías, en este caso de una fuerza de trabajo. Las diferencias pueden venir porque aunque el trabajo sea directamente social en una fábrica, eso no hace que todos esos trabajos sean directamente iguales o equivalentes. Aunque sean todos directamente sociales, esos trabajos, al ser distintos, al haber una división del trabajo dentro de la fábrica, pueden ser distintos. Evidentemente, dos trabajos por dos trabajadores que sus cualidades individuales sean distintas, que realizan la misma labor dentro de la fábrica o la misma labor dentro de esa división del trabajo dentro de la fábrica, deberían percibir el mismo salario. Pero si realizan una labor distinta, por ejemplo, uno una labor intelectual y otro una labor manual, el salario podría ser distinto. Y volviendo a lo mío, volviendo al caso del profesor, vale, muy bien. Entonces, me decís que el profesor de un instituto público no produce ningún tipo de valor. Y, por lo tanto, bueno, no produce ningún tipo de valor. Bien, entonces, dos dudas, dos preguntas a ver si se me consiguen responder. Una me la respondería a mí mismo. Por un lado, poniéndonos en una situación como la de hoy en día, aquí, de nuestro país, hay instituciones públicas y privadas de educación, hay gente que va a institutos y universidades públicas y gente que va a institutos y universidades privadas. En una, me decís que los profesores de una generan valor y los de la otra no. Por lo tanto, el valor de la fuerza de trabajo de una persona que recibe su educación en un instituto público
y el de uno que recibe una educación exactamente similar, de las mismas cualidades que le capacitan para hacer el mismo tipo de trabajo en un instituto privado, es distinto? Yo diría que no tiene ningún sentido, porque las dos mercancías son exactamente iguales, independientemente del camino que hayan discurrido hasta ahí. Y la respuesta que podría darse para que eso sea así es que en realidad el que está haciendo, el que está consumiendo la mercancía de educación del instituto privado está haciendo un consumo improductivo de la misma y por lo tanto no se le agrega ningún valor, al igual que al que va al instituto público. Y entonces la segunda pregunta es, si al hacer un consumo, si la educación no agrega ningún tipo de valor, si en ese proceso no se le agrega ningún tipo de valor a la fuerza de trabajo, ¿de dónde carajo surge el valor de la fuerza de trabajo que le viene dada por la educación que... O sea, si el trabajo de los profesores no genera ningún valor, ¿de dónde carajo viene el valor de la fuerza de trabajo debido a su educación? A ver si alguien me sabe responder. Me gustaría. Yo, puesto a lanzar preguntas, yo entonces lanzaría otra, que es que entonces la madre que da a amamantar a su niño produce valor también. No te voy a responder, sospecho ahora mismo que puede ser que sí, pero no estoy seguro. Eso no lo tengo. O sea, según tu lógica, sí. O sea, Podría ser. No, o sea, podría ser no. O sea, según lo que tú estás argumentando, o sea, la madre que da a amamantar a su niño produce valor porque ese niño en un momento va a ser fuerza de trabajo en el mercado. Pero mi respuesta es posible que fuese que sí ahora. La segunda cuestión que ha planteado el compañero, que yo estoy de acuerdo, a mí me surge la misma duda. Digo, ¿qué diferencia hay entre educación privada y pública? Sí, no veo ninguna diferencia. O sea, yo ya te respondo a eso ahora mismo preliminarmente con que sí, que generaría valor. No, Pero a las otras dos preguntas, ¿cómo se me responde? Eso no, pero o sea, la cuestión es que cuando habla o sea, en capítulos anteriores, en secciones anteriores, cuando hablaba del valor de la fuerza de trabajo, una de las cosas que caracteriza el valor de la fuerza de trabajo sí que en un momento se menciona la formación. Es decir, ahí, o sea, había varias cosas y una de ellas es la formación. Yo no sé, yo no... Página 231 de la presentación. No sabría decir cómo, pero bueno, si que la formación interviene en el valor de la fuerza de trabajo, eso sí es, o sea, quiero decir que de forma más evidente que igual ya lo que tiene que ver simplemente con cuestiones vitales, más de necesidad inmediata, o sea, bueno, sí, o sea, me refiero a lo de pues, cuando eso, amamantar a un niño, pues no, digo, eso me parece como ya un poco al absurdo, vamos. Sobre todo también es cuando no hay una relación laboral, como es algo que esa es una nodriza, pero bueno, entonces, no sé, sí, yo no sé responder, pero bueno, por atajar eso. Pero, o sea, para mí es tan simple como que, o sea, lo que asemeja a un profesor, a una madre que amamanta a su hijo y a Paco que cambia la bombilla de su casa es que eso no se da dentro de una relación social que produce valor. O sea, que esto no quiero abrir otro debate, pero supongamos que no era el caso, que en la URSS no se producía valor. Supongamos que no es el caso. Pero bueno, una máquina soviética no tiene valor. Cuando colapsa la URSS, tiene valor. Pero estamos hablando de trabajadores que viven en sociedades capitalistas. Bueno, sí, pero estamos hablando de sociedades capitalistas que están dentro de sociedades capitalistas que precisamente, con la diferencia de lo que ha dicho Joaquín, que es un trabajo socializado, en el sentido de que es, o sea, no es simplemente de que sea directamente social, como, pues, yo sé, lo puede hacer la división de trabajo, etcétera, sino que es El producto que le está o sea, no hay una mercancía. La fuerza de trabajo. ¿De dónde viene el valor de la fuerza de trabajo, entonces? Pero vamos, Si no es del trabajo. Vamos. Sí, un centro de formación no tiene, si un director de un centro de formación no tiene a los alumnos como mercancía producida por él. Los alumnos no son su producto porque no posee el derecho de propiedad sobre ellos ni puede llevarlos individualmente al mercado a vender. Luego, no puede ser ni un centro público ni un centro privado. Él no vende en ningún caso el alumno. Él lo que vende es el servicio la educación formativo. El servicio formativo. Lo vende como mercancía. Y lo genera mediante una infraestructura y unos trabajadores que ha contratado como fuerza de trabajo. Pero eso un centro público no lo hace.
porque no lo vende, no se vende el producto, el servicio no se vende. Luego, si no se vende, no es mercancía, y si no es mercancía, no tiene valor, porque el valor no es material, no es físico, no es natural, es social. Es natural, pero social, no material. Es puramente social. Y para que se exprese socialmente, tiene que expresarse en dinero. De ahí Marx insistía en la importancia del dinero. No puede haber un capitalismo sin dinero, como querían los anarquistas. No, porque solamente cuando aparece el dinero decimos, ah, efectivamente, hay valor. Y si no hay dinero por en medio, o al final, pues no hay valor. Entonces lo que sucede con el público, o sea, es que hay una transferencia, ¿no? Otra cosa es que sea un coste, en la medida que tiene un coste y el servicio se incorpora en la calidad de la fuerza de trabajo que después se va a ofrecer al mercado, ese coste está incorporado. El conjunto de servicios que genera el Estado no podría considerarse como un conjunto de mercancías que se vende a la gente a cambio de sus impuestos. No. Entonces volvemos a la misma pregunta, ¿de dónde carajo surge? No, porque si fuera así, ¿dónde está el beneficio? ¿Dónde por qué hay beneficio? Pues si no hay beneficio, no hay mercancía. Y si no hay mercancía, no hay valor. Puede haber mercancía perfectamente. Y no hay capital. Hay valor de uso, pero no hay valor de cambio. Bueno. Había mercancías en sociedades donde no había ningún tipo de explotación laboral. Y de tal. El producto, el plusproducto, el producto excedente de un señor agrario se intercambia como pero no se intercambiaba a su valor. Y lo de la segunda cuestión de la formación, o sea, ¿de dónde viene el valor de la fuerza de trabajo? claro, si vale más un obrero que tiene X formación, que es la única mercancía capaz de crear valor. Pero si su educación si su educación ha sido pública, entonces tiene menos valor que hubiera sido. No, sí, vamos a ver. Si tienes una población de 2 trabajadores, 2, que estudian ingeniería. Uno estudia ingeniería en una escuela privada y otro en la pública. El de la privada paga 50.000 euros y el de la pública paga 1.000. ¿Cuál es el coste de formación de esos 2 trabajadores? 51.000 dividido entre 2, es decir, 25.500. Como el sector público no genera los 2, entonces el coste de reproducción de la fuerza de trabajo ingeniero, que es una población de 2 personas, uno en un centro que se ha formado a través de una mercancía y otro no, es 25, ¿cuánto he dicho? Es 25.500 que se incorporan al resto de los costes que tiene su reproducción como fuerza de trabajo específica. Entonces, en una sociedad donde toda la educación sea pública, la formación de los trabajadores no formaría parte del valor. Porque sería el coste de formación de los trabajadores forma parte de su valor, pero no es una mercancía. Sí. No es una mercancía. Bueno, puede no ser una mercancía, pero forma parte del valor del trabajador. El valor es el coste de reproducción de la fuerza de trabajo. Si socializas, si sacas del ámbito mercantil una serie de elementos de reproducción del valor de la reproducción del trabajador, pues entonces su valor se reduce. Se reduce. Cuesta menos reproducirlo. Y eso es por eso en la sociedad capitalista se ha socializado una serie de gastos, en parte, más en unos sitios, menos en otros, porque eso contribuye a que el capitalista obtenga la mercancía a un coste más reducido. Entonces no existiría nada así como el salario indirecto. Porque el salario estaría al pleno valor de la fuerza de trabajo y no existiría. Sí, bueno, bien, está mal llamado. El salario indirecto es el que recibe a través de las prestaciones que ha financiado el propio trabajador con su salario. Por ejemplo, el seguro de desempleo. Eso es salario indirecto. Y salario diferido, el que recibe a través de las pensiones, porque lo va a recibir después de que salga al mercado de trabajo. Pero eso es otro lío. Yo quiero contestar a Ander. Digo a Adrián. La educación también la financia mediante su salario, mediante los impuestos que se pagan, mediante el valor que tienen. Pues es una socialización de costes
que no es una actividad mercantil. Es una actividad que ha sido sustraída, tanto el procedimiento de financiación como el procedimiento de entrega del servicio no responde a la lógica mercantil. Luego no forma parte del mercado, ni en la financiación, ni en la distribución del producto. No, es que no es una relación mercantil, es una relación de otro tipo que habría que investigar si anuncia una sociedad postcapitalista o es un complemento a la acumulación del capital, que ese es el debate sobre el Estado en el análisis marxista, pero es que yo creo que nos separa bastante del tema. Otra pregunta. ¿La fuerza de trabajo de los profesores es mercancía? Ya por liar la mano. No. No. Vamos a ver. La fuerza de trabajo del profesor es mercancía, fuerza de trabajo, si se vende en el mercado. Si se vende en el mercado, sí. Si es se una la mercancía. vende, si se la ¿Qué vende es una al Estado? mercancía? Algo que se vende en un mercado. Si se la vende al Estado. No, porque el Estado no la compra en el mercado. Claro, eso te iba a decir. Vale. El Estado no la compra para generar un plusvalor No. del que se va a apropiar el Estado. El Estado no es un capitalista colectivo. No es un capitalista colectivo. O no es un capitalista socializado. Plusvalía no produce, pero sería una mercancía. Si no produce plusvalía, ¿cómo va a ser mercancía? O sea, Porque si yo compro una manzana, es una mercancía y yo no produzco. O sea, la cuestión es tan simple o tan complicada como que el capital empieza en que empiezan a meter las mercancías y dice que específicamente los objetos útiles en la forma de sociedad específica que vamos a analizar son portadores de valor de cambio. Si tú estás inserto en una relación social en la cual no hay valor de cambio, no son portadores de ese valor de cambio, porque el profesor, o sea, quiero decirte, el alumno ni paga nada, ni el profesor le cobra nada al profesor, no, o sea, las 700 páginas que hay hasta el final no aplican. Es tan simple Yo sí diría que el profesor vende fuerza de trabajo, ¿eh? O sea, que sí es una mercancía la fuerza de trabajo del profesor. No produce mercancía, pero sí es una mercancía porque, bueno, empezando por el hecho de que si no fuera una mercancía no serían trabajadores. O sea, puesto así en términos, es decir, para Marx el proletariado es aquel segmento de la población que vende su fuerza de trabajo como mercancía. Por tanto, estaríamos hablando de que los profesores no son clase trabajadora, si dijéramos que no están vendiendo una mercancía. Sí que lo son, en mi opinión, básicamente porque ellos, de forma independiente y privada, han producido su propia fuerza de trabajo con independencia de si la va a contratar alguien o no. Es decir, no hay una planificación social que haya hecho de forma previa, a priorística, una asignación de fuerzas de trabajo de forma social, consciente, de dónde tienen que realizarse cada uno de los trabajos de la sociedad. Por lo tanto, ellos salen al mercado y cuando uno termina la carrera, sale al mercado ofreciendo una fuerza de trabajo. ¿Te la compra el sector público o no te la compra nadie? Pero tú sí que vendes una fuerza de trabajo y no tiene que ver con que genere ganancia o no. O sea, porque hay fuerzas de trabajo, no tiene por qué generar ganancias, ni plusvalía, ni nada. Ese es otro tema. El numerus clausus es un mecanismo de planificación. Pero bueno, yo quiero volver al tema del capítulo, de la sección, y contestar una cosa puntual que señaló Adrián. ¿Cuál es la base técnica de la producción actual? La base técnica de la producción no es la máquina, es la gran industria. La base técnica de la producción es la gran industria. De la producción en la sociedad moderna, la sociedad contemporánea. La máquina es el medio de producción característico de la gran industria. Por ejemplo, en la página 468. La gran industria se vio forzada a apoderarse de su medio de producción característico, esto es, de la máquina misma. Luego, la máquina no es la base técnica de la producción. La máquina es el medio de producción característico de la base técnica de la gran industria. Y la gran industria es una base técnica de producción que requiere no solo la máquina, sino también el trabajador colectivo, el trabajador socializado, el trabajador directamente social, el trabajador combinado,
el grupo de obreros como grupo parcial, como máquina parcial del proceso colectivo. Primera cuestión. Segunda cuestión. Yo lo que he dicho es que todavía en las facultades de economía y en el imaginario colectivo, incluso en muchas expresiones, a veces en estos debates, se insiste en que el salario, la remuneración de los factores, está asociado a la contribución individual de cada factor al proceso productivo. Y en la fábrica se entiende que cada trabajador individual es un elemento individualizable en su contribución al proceso colectivo. Y yo digo que no, que en el proceso sobre la base técnica de la gran industria, el obrero colectivo no se le puede individualizar. Luego, es otro elemento de crítica a la concepción moderna que dice que a cada trabajador se le remunera en función de su contribución del producto marginal que añade al valor generado en el proceso de producción. No es así. No es así. Tiene razón Adrián que el valor de la fuerza de trabajo, el salario, si equivale a su valor, equivale al coste de reproducción y nada más. Pero el coste de reproducción, el margen de diferencia que hay en el coste de producción es mucho mayor cuando el trabajador es trabajador individual, por ejemplo, en la época del maquinismo, que en la época de la gran industria, donde los requerimientos formativos del obrero especialista, es decir, del obrero que no tiene ningún tipo de especialidad, del obrero que se les reclama por su fuerza, como el análisis que no está haciendo Marx en la industria, por su fuerza bruta, por su capacidad de mover piezas o mover máquinas, no hay grandes diferencias. Y las grandes diferencias que se desarrollan dentro del proceso colectivo de trabajo tienen muchas veces un carácter más social que técnico. Responden más a criterios de división de la fuerza de trabajo que a costes de reproducción específica de la fuerza de trabajo diferenciadas. Yo, ya por acabar, porque creo que me parece importante, visto lo visto, o sea, como nota así metodológica importante, o sea, en general, cuando se dice porque si yo voy, porque si yo hago, porque si una persona específico, porque si algo en específico, si el análisis empieza así, vamos mal, vamos muy mal. O sea, porque si empezamos así, estamos en Robinson Crusoe. Empezamos fatal. O sea, eso para empezar, como apunte metodológico así general. Y esto yo creo que, por ejemplo, se expresa muy bien, aparte de lo que ha dicho Joaquín, que, bueno, con algunos matices estoy de acuerdo, en que, bueno, aquí, por ejemplo, está hablando de la plusvalía, de cómo se genera, y claro, esto tú puedes ir a una fábrica específica, pero esto que es correr mucho, pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando vamos al tomo tercero, efectivamente dice, la plusvalía no se produce, digamos, en una fábrica. La plusvalía se produce en todas las fábricas y lo que pasa es que luego se reparte. Entonces, así como en general, como punto metodológico, que creo que es muy útil igual para cerrar, y con esto no quiero simplemente cerrar nada, pero cuando se empieza, si yo, en plan, tengo una fuerza de trabajo, si yo hago una mercancía X, bajo mi opinión, mal. O sea, mal, pero mal en el sentido, analíticamente, error muy grave. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Y dicho esto, ya que me he colado, ya por acabar, que son ni 5, ¿quién presenta la semana que viene? La siguiente. Y la siguiente, Joaquín. La gente tú, empiezo el Vale, pues muchas gracias a todos. Y dicho esto, pues próspera producción de valor el día de mañana, que tenéis que trabajar, a no ser que seáis profesores, en tal caso, si sois públicos, no producir valor. Valor de uso. Agur. Pero... Actividad. Venga, agur.